Ok, tal como les había comentado recién, entonces vamos a comenzar a revisar lo que nos falta para ya después eh, quedar al día con lo que corresponde para esta prueba. La prueba ya está lista, abre a las 9, es decir, una vez que terminemos las clases, y cierra mañana a las 9. Recordar que tienen 1 hora y media para completar la prueba, por lo tanto, el ingreso máximo para la prueba es a las 7:30. Si ingresan después, van a tener menos tiempo. Bien, bueno, comenzamos entonces con la continuación de la revisión de los derechos fundamentales y vamos con el número 5. O no, no, 5 no, era el 6, la libertad de conciencia. Bien, el número 6 del artículo 19, entonces, es la libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público. Las confesiones religiosas podrán erigir y conservar templos y sus dependencias bajo las condiciones de seguridad e higiene fijadas por las leyes y ordenanzas. Las iglesias, las confesiones e instituciones religiosas de cualquier culto tendrán los derechos que otorgan y reconocen con respecto a los bienes, las leyes actualmente en vigor. Los templos y sus dependencias destinadas exclusivamente al servicio de un culto estarán exentos de toda clase de contribuciones. Aquí hay dos cosas que hay que distinguir. Uno es la libertad de conciencia y la otra es la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos. Bien. Respecto a la libertad de conciencia, la ley señala, en este caso, que existe libertad de conciencia, de pensamiento, de expresión de ese pensamiento. Bien. Por tanto, si bien es cierto, está dentro de lo que se entiende como esta libertad de conciencia para profesar la creencia, la fe que uno tenga, también esta libertad de conciencia es respecto de todo el ámbito nacional o personal de una persona. Es decir, si yo, por ejemplo, estoy en contra de realizar el servicio militar, siendo evidentemente hombre, bien, porque las mujeres lo pueden realizar, pero es voluntario, eh, yo me puedo oponer, yo puedo señalar que soy objetor de conciencia y eso significa que soy antimilitarista. Y por lo tanto, con esa objeción de conciencia o libertad de conciencia, no me pueden obligar a realizar por ejemplo, el servicio militar o ir a una guerra también. ¿Ok? Tampoco me pueden obligar a profesar alguna religión o pertenecer a algún partido político o alguna corriente ideológica, etcétera. Esa libertad de conciencia también trae como consecuencia esta libertad de expresión, evidentemente dentro de lo que no se oponga a la moral, a las buenas costumbres al orden público. Y es más, que no se oponga también a la ley. Es decir, con esta libertad de conciencia y libertad de expresión, yo, por ejemplo, no puedo andar por la calle desnudo, ¿bien? Porque va en contra de la moral, de las buenas costumbres, del orden público, de la ley. Independiente yo diga, bueno, yo tengo libertad de conciencia, por lo tanto yo considero que a mí me molesta la ropa y puedo andar desnudo. Eso no se puede. Bien. O como se ha visto en algunas marchas, que no sé, que utilicen algún tipo de elemento eh, que atenta contra la moral, las buenas costumbres y se presentan ahí en estas marchas, etcétera. Bien, todo evidentemente respecto de la libertad de conciencia tiene que ser conforme a la ley, conforme a la moral, a las buenas costumbres, al orden público y especialmente que no afecte el derecho ajeno, que eso es algo sumamente importante que muchas personas lo olvidan. Maricel, ¿Cómo está? bien, ¿y usted? Bien, gracias. Profe, Cuénteme. usted indicaba la libre expresión, Así es. pero claro, aquí aparece,
pero igual de alguna manera se contrapone con la ley antidiscriminación, creo yo. Entonces, porque con la ley antidiscriminación, obviamente uno no puede decir lo que piensa. Entonces, ahí queda un poco anulada la libre expresión. Con la ley antidiscriminación, lo que evidentemente se podría o estaría en esta misma línea es que yo sí me puedo expresar, lo que no me pueden es discriminar por lo que yo expreso, Claro. ¿ya? ¿Cierto? Pero Ujú. algo sumamente importante que está por sobre esto es el derecho ajeno. Es decir, yo no puedo pasar a llevar el derecho ajeno. ¿Bien? Tenemos libertad, evidentemente, libertad de expresión, sí, por supuesto, pero eso no puede atentar contra el derecho ajeno. ¿Bien? Hay una Ya. expresión en derecho que señala que mi libertad o mi derecho termina donde comienza el del otro. El del otro, sí, sí. ¿Bien? Por lo tanto, esta libertad de conciencia y libertad de expresión tiene ese límite, el no Ya, afectar el derecho ajeno, el no afectar el derecho del otro. Y que va mucho en ya. relación también con el respeto que habíamos estado hablando, el respeto que debemos tenernos y que debemos tener hacia el resto. Y que Perfecto. evidentemente yo quiero, ¿cierto? Y yo exijo ese respeto, pero si yo sí exijo ese respeto, también tengo que respetar. Bien, Exacto. por eso que señalaba que todos estos grupos y movimientos ya más a ver, de todos los movimientos que existen, cuando ya son más extremos, se olvidan de eso. Se olvidan de que existe un derecho ajeno, de que deben respetar el derecho ajeno y que por lo tanto lo único que exigen ellos es que se les respete a ellos, que se les tenga tolerancia a ellos, pero ellos no respetan, no tienen tolerancia. Y me Al refiero resto. a todos los movimientos. ¿Bien? Ujú. De todas las corrientes filosóficas, políticas, religiosas, etcétera. ¿Bien? O sea, cuando ya caemos en eso, entonces ahí no podemos hablar de libertad, sino que de libertinaje. Y evidentemente el libertinaje no va de la mano con la libertad como algunos lo creen, porque afecta el derecho ajeno. Ya, profe. Muchas ¿Ya? gracias. Ok. Bueno, y la libertad de las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos también. Podemos profesar la fe, la creencia que tengamos. Bien, pero también esa creencia y ese culto no puede afectar la moral, las buenas costumbres, el orden público y la ley. Bien, por lo tanto, también en este caso las creencias y los cultos deben tener una estructura, que es la estructura que entrega la ley de culto. Bien, todas las instituciones religiosas o de creencias o de culto deben cumplir con ciertos requisitos que son los que establece, hola Lorena, que establece la ley para entender que esas creencias, esos cultos están dentro de lo que establece la ley y que por lo tanto se les reconoce como una persona jurídica. Todas las iglesias de cualquier denominación, sean judeocristianas, sean budistas, sean ortodoxas y de cualquier tipo de religión, pueden existir siempre y cuando, y se les reconoce, siempre y cuando cumplan lo que establece la ley de culto. Y la ley de culto, ¿cómo demuestra que esas iglesias o esos cultos cumplen con la ley? Es con la personalidad jurídica que se les otorga. Si no tiene personalidad jurídica, no cumple con lo que establece la ley y en ese caso se entiende que son sectas. Y las sectas en nuestro país están prohibidas, son ilegales. ¿Bien? Cosa interesante también que las iglesias, los templos y todos los lugares donde se rinde culto a alguna divinidad están exentas del pago de contribuciones. Ya es un beneficio que otorga la ley para estas instituciones religiosas. Hola Oscar, no hay problema. Bien, con el número 7 ahora, que es el numeral más largo que existe en el artículo 19. Y este tiene relación con la libertad personal y la seguridad individual, base de la libertad
que se entiende personal, libertad de tránsito, libertad de movimiento. ¿Bien? En consecuencia, toda persona tiene derecho a residir y permanecer en cualquier lugar de la República, trasladarse de un lugar a otro, entrar y salir del territorio a condición de que se guarden las normas establecidas en la ley y salvo siempre el perjuicio de terceros. Y esto es lo más importante y la base de este derecho de libertad personal y seguridad individual. Nos podemos mover a través de todo el territorio de la República sin restricción alguna, salvo lo que establece la ley y la Constitución. Puedo salir del territorio, puedo entrar al territorio sin ninguna restricción, salvo lo que establece la ley y la Constitución. ¿Bien? ¿Qué es lo que establece básicamente la Constitución? Para poder salir de la República, yo no tengo que estar procesado, no tengo que estar condenado por crimen o simple delito, no tengo que tener una resolución que ordene el arraigo de la persona. ¿Bien? Para poder ingresar al país, yo no tengo que tener una prohibición de ingresar, tengo que cumplir con lo que establece la ley respecto del ingreso al país, sobre todo respecto de las personas migrantes extranjeras. Deben cumplir una serie de requisitos. Bien, no estar procesados en su país o del lugar que provienen, no estar condenados por crimen o simple delito, no tener una orden de expulsión emitida por Chile, no tener una orden de detención o de condena en nuestro país. ¿Bien? Hay una serie de requisitos, esos son algunos de los más importantes. Evidentemente, debemos tener, tanto para los nacionales como para los extranjeros, para ingresar a nuestro país o para ingresar a Chile, debemos tener un documento de identificación, ya sea cédula de identidad, pasaporte, para los extranjeros el pasaporte, su cédula de identidad o DNI o como se le llame en su país de origen, más también eh, una visa en su caso, si es que no existe convenio con nuestro país, o cualquier otro documento que autorice también el ingreso. Ingresarán como turistas, ingresarán como estudiantes, ingresarán como inversores, ingresarán con un contrato de trabajo, etcétera. ¿Bien? Todo eso más menos para poder ingresar. El chileno, obviamente, debe tener su cédula de identidad. Los extranjeros avecindados en Chile también tendrán que presentar su cédula de identidad chilena, por ejemplo. ¿Bien? Juan, Profe, yo soy colombiano y con todo el respeto que se merecen, ¿cierto? Pero yo soy uno de los que dice que la culpa de lo que está pasando en este momento con los extranjeros la tiene el mismo gobierno. Porque yo entré por Catayulta, creo que se llama la frontera, Chacayuta. y, perdón, esa, disculpe. Y a mí jamás en la vida, ni a ninguno de los que yo venía, nos pidieron antecedentes del país de origen, en ningún momento. Entonces, pues sí, que ahora además que sí los están pidiendo, pero ya cuando ya es demasiado tarde, creo yo. Bueno, el problema, Juan, es mucho más profundo que eso. Partiendo que tenemos un servicio de migraciones pésimo, partiendo también que tenemos una ley de migración que continúa con el decreto ley del periodo del gobierno militar, que era sumamente restrictivo, que consideraba a la persona extranjera un enemigo de la nación, y por eso era tan restrictivo, que se trató de actualizar la ley, sí, pero no está a la altura de lo que debería ser. Entonces, le encuentro toda la razón, Juan, pero yo le comento que es mucho más profundo el problema. Además que, vuelvo a repetir, un servicio de migración es pésimo, pero pésimo con mayúsculas. Ya se lo Sí, comento ahí nos porque quedaríamos hablando toda la noche. exactamente nos quedaríamos hablando toda la noche porque eh, la falta de servicio que tienen, y no me voy a extender más, por favor, porque si no, como dice Juan, nos vamos a alargar y nos vamos a quedar en eso, pero la falta de servicio de este servicio es tremenda, tremenda. Leandro, Hola, profe, buenas tardes, perdón.
Buenas. Eh, Sabe que a mi entender tal vez no es solamente culpa de extranjería, del gobierno. Hay muchos casos de que muchos extranjeros se van en manada a otros países y están dispuestos a pasar ilegalmente. Entonces es un poco de ambas partes. Pasa en Chile, pasa en Estados Unidos, en Europa. Es un poco de las dos partes, ¿no? Sí, por supuesto, sí, por eso digo que el problema es mucho más profundo, porque también nuestro país no tiene el personal suficiente para cubrir la frontera que es bastante amplia, ¿ya? Sobre todo en el norte. Entonces, claro, es un problema mucho más profundo, pero como le comento, o sea, la base está en un servicio inoperante, en una ley que no es de las mejores, que se podría perfeccionar, pero hasta ahora tenemos eso, pero efectivamente es mucho, mucho más profundo, ¿ya? Y una de esas es la falta de personal para poder fiscalizar, para recorrer la frontera, para evitar que personas ingresen ilegalmente. Maricel, Profe, como lo que dice usted, nuestras fronteras son súper largas, así como nuestro país, largo y angosto. Entonces siempre va a haber por dónde cruzar de manera siempre, ilegal. siempre, Pero siempre. honestamente, yo prefiero pasar pellejería en mi país ante andar pasando pellejería o situaciones incómodas en otros países. Bueno, y por eso digo, no nos vamos a alargar más con eso, ya, con Ujú, esto, pero es que es la visión de que tiene cada uno, ya, porque si ujú. vemos situaciones de migrantes que han llegado acá, y situaciones en su país, específicamente Venezuela, por ejemplo, o sea, si estuviéramos en la situación de Venezuela, yo migro, pero inmediatamente. Si vemos la situación que estuvo, en la situación que estuvo Colombia hace unos años atrás, yo migro inmediatamente. Si vemos la situación de Haití, migro inmediatamente. Si vemos la situación, o los que vivieron la situación de Chile a partir del año 73, evidentemente había que migrar. Bien. Entonces, es la experiencia, la vivencia de cada persona, ¿ya? Es eso. O sea, pasar pellejería en nuestro país o en el país de cada uno, depende de lo que uno quiera, ¿ya? Eso. Leandro, Y no, cortito, le quería decir que mire, en Argentina yo soy de allá y pasa también que van muchos extranjeros y a nosotros tampoco nos gusta que vayan ilegalmente, ¿no? por Entonces supuesto, se entiende que es la situación también y cada cabeza es un mundo. Pero particularmente pienso que es importante llegar con todas las de la ley, porque si no uno las va a absolutamente. tener mal. Entonces también es responsabilidad de las personas que se arriesgan y se meten en un problema y es toda una ensalada después. Así es, así es. Por eso digo, es mucho más profundo ese tema. Oscar, Era lo que explicaba usted la otra vez, que el extranjero para poder estar en el país tiene... Oscar, Aló. sí, se le escucha entrecortado, Oscar. Sí, porque voy en el metro, profe, tomando la clase. Era lo que usted Ah, explicaba la otra vez, que el extranjero tiene que darse en la PDI para no estar irregular dentro del país, para poder sacar la visa de turista o la definitiva. En este claro, caso, lo que decía la ley. así es. Sí, por eso es un tema que yo lo converso con mis alumnos, con mis estudiantes de derecho migratorio, de derecho migratorio, y por lo tanto, como les digo, o sea, es un semestre estar conversando este tema. Por lo mismo, hasta aquí, ¿cierto? Hasta aquí podríamos conversar para seguir avanzando, si no, nos vamos a quedar ahí. ¿Ya? Así que lo podemos conversar igual por el chat, si ustedes lo desean, ¿cierto? Y seguir ahondando en el tema y leer las opiniones de cada uno, pero y cada uno puede tener su propia opinión. Ya no, todo, no es una obligación de que estemos todos de acuerdo con la migración y tampoco estemos en desacuerdo.
podemos opinar, como siempre lo digo, siempre con respeto. Esa es la base. Bueno, vamos con la letra B. Nadie puede ser privado de su libertad personal ni está restringido sino en los casos y en la forma determinados por la Constitución y las leyes. Es decir, a mí no me pueden arrestar, detener, privar de la libertad, sino solo en los casos en que la ley así, y la ley y la Constitución así lo establecen. Es decir, cuando he sido condenado y merece pena aflictiva, es decir, de 3 años y un día en adelante, me pueden privar de libertad, porque así lo establece la ley. Cuando he cometido un delito o cuando se ha cometido un delito flagrante, para el solo hecho de poner la persona a disposición de los tribunales de garantía, para que estos revisen esa cautelar de prisión preventiva o de detención cuando se ha cometido un delito que merece pena aflictiva y entonces el tribunal puede determinar como una medida cautelar la prisión preventiva. Solo en esos casos se puede privar a una persona de su libertad. En los demás está prohibido por la ley y por lo tanto ahí tenemos detención ilegal, que es un delito contemplado en el Código Penal, tenemos el delito de secuestro también y cada uno también de estos delitos privativos de libertad están sancionados en el mismo Código Penal. Nadie puede ser arrestado o detenido sino por orden de funcionario público expresamente facultado por la ley y después de que dicha orden le sea intimada en la forma legal. Sin embargo, podrá ser detenido el que fuere sorprendido en delito flagrante con el solo objeto de ser puesto a disposición del juez competente dentro de las 24 horas siguientes. Eso es lo que les acabo de comentar. Bien, el único funcionario público expresamente facultado por la ley para ordenar el arresto o la detención es un juez, salvo en el delito flagrante, que ahí puede ser cualquier persona. Cualquiera de nosotros puede detener a otro que esté cometiendo delito flagrante. Otro funcionario público, también expresamente facultado por la ley para ordenar el arresto o la detención, es el gobernador o el gobernador y, bueno, el gobernador porque él puede ordenar la detención, pero solo respecto de los delitos flagrantes que se estén cometiendo en la gobernación, en ninguna otra parte más. Bien, y en delito flagrante, vuelvo a repetir, cualquiera de nosotros puede detener a una persona que esté cometiendo un delito. Ahora, cuando se detiene a una persona por delito flagrante, se le debe poner a disposición del juez inmediatamente o dentro de las 24 horas siguientes. ¿Bien? Lo que nos corresponde a nosotros como ciudadanos es ponerlo a disposición o entregarlo a carabineros o a la Policía de Investigaciones para que estos entonces cumplan con la entrega de la persona detenida al tribunal correspondiente. Si la autoridad hiciera arrestar o detener a alguna persona, deberá, dentro de las 48 horas siguientes, dar aviso al juez competente, poniendo a su disposición al afectado. El juez podrá, por resolución fundada, ampliar este plazo hasta por 5 días y hasta por 10 días en el caso que se investiguen hechos calificados por la ley como conductas terroristas. Estos 5 días, 10 días, es mientras está detenido en una unidad policial. ¿Bien? Una persona que se investiga por conductas terroristas puede estar detenido, privado de libertad en una unidad policial hasta por 10 días hasta ser pasado a disposición del tribunal. Intimada en la forma legal, Amaro, significa que a usted le muestren la orden. ¿Bien? Ahí el funcionario le muestra la orden y usted puede leer eh, el tribunal de donde proviene, el nombre del juez, el nombre del secretario, el motivo por el cual se ha ordenado su detención o arresto. Bien, tiene que indicar, entre otras cosas también, además la orden, la causa, es decir, el juicio en el que está, las partes, el rol y evidentemente por qué motivo se ordena la detención o el arresto. ¿Bien? La detención siempre va a ir relacionada con un delito, el arresto no. El arresto es por un incumplimiento que la persona no ha realizado, una orden que una persona no ha realizado. Por ejemplo, presentarse a un tribunal a declarar como testigo. Eso no es un delito,
por lo tanto amerita que se emita una orden de arresto. No se ha presentado a una audiencia ordenada por un tribunal, también amerita la orden de arresto porque no es un delito. Una persona que ha robado, que ha matado, que ha violado, que ha cometido algún delito, esas personas sí ameritan una orden de detención. Esa es la gran diferencia entre detención y arresto, por si en algún momento surge una pregunta así. Juan, con gusto. Juan, Leandro. No, profe, sabe que quería, o sea, siempre pienso algo muy particular cuando veo la tele, que cuando veo esas persecuciones de la PDI por toda la región metropolitana, persiguiendo y persiguiendo por todas las comunas, y los atrapan, y claro, es noticia, ¿no? Ujú. Pero después los sueltan, ¿entiendes? Después los sueltan muy rápido. Entonces, mi pregunta ¿es todo un circo realmente? ¿Es algo que se hace mediático para demostrar que están haciendo su función algunas personas? ¿O realmente es un tema profundo, pero creo yo que, perdón que le diga así, pero me parece un poco un circo todo? Sí, la detención solamente va a corresponder a determinados delitos, Leandro. Ya, no todos los delitos merecen una detención, ¿ya? Eh, pero además, cuando las policías detienen a una persona, a una persona que ha cometido o pudo haber cometido un delito, debe cumplir una serie de requisitos que establece la ley. Por lo tanto, si no cumple alguno de estos requisitos, cuando el detenido pasa a control de detención, y el tribunal revisa todos los antecedentes y verifica que no se han cumplido con todos los requisitos establecidos por la ley para la detención, el juez entonces lo que debe hacer, de acuerdo a lo que establece la ley, es dejarlo en libertad. Bien. Ahora, una persona también puede haber cometido un delito, pero quizás no merecía pena aflictiva. Y por lo tanto, la persona también debe quedar en libertad. Bien, si la persona cometió un delito que no es de la gravedad que requiere también prisión preventiva, también va a quedar en libertad. Entonces hay muchas causales que establece la ley dentro del procedimiento que ameritan que la persona quede en libertad, porque ese es el principio que hoy día rige. Bien, la persona es inocente hasta que se comprueba lo contrario y por lo tanto corresponde que esté libre. Ahora, después de un análisis que realiza el tribunal, bien, dentro de todo el análisis que debe realizar el tribunal es que si la persona es un peligro para la sociedad, para la víctima o para la investigación, bien, si cumple con esto y otros requisitos, la persona queda en prisión preventiva. Pero si no cumple con alguno de estos requisitos, entonces la persona debe quedar en libertad. Por eso es que nosotros vemos que detiene a una persona y al rato está libre porque es parte del procedimiento, pero el procedimiento no termina ahí. La persona quedará citada, ¿cierto? Quedará con medidas cautelares, que sirvan o no, ese es otro tema, y por lo tanto el procedimiento sigue hasta que se dicte sentencia, ya sea a través de una salida alternativa o a través del juicio oral. ¿Bien? Eso es lo que pasa. Y en la televisión solamente nos muestran la primera parte, pero no nos muestran tampoco el resto del procedimiento. Entonces queda esa sensación lo que siempre se ha hablado en la puerta giratoria, lo que usted dice ahí, el tongo, ¿cierto? El show, queda esa sensación. Eso le puedo Sí, comentar a sí, grosso modo, Leandro. señor, una cosita más. Claro, y también lo decían porque a veces es injusto saber que la persona que detienen o dejan ir para seguir el proceso tienen muchos antecedentes, ¿entienden? Entonces esa es la bronca que da cuando uno ve que parece mentira que salgan así tan rápido. Sí, Leandro, y es lo mismo que también de los abogados, ¿cierto? Otros colegas, pensamos también de que si esta persona tiene, o sea,
10, 15, 20 detenciones o procesos, etcétera, o sea, las nominaciones al Oscar que uno dice, que quede en libertad, o sea, se entiende que es un peligro para la sociedad porque es un delincuente. Distinto es una persona que por primera vez ha sido detenida. ¿Ya? Que uno podría decir, es la primera vez, un primerizo. Ya, ok, sí, que quede en libertad mientras se sustancia el proceso, pero una persona que tiene 10, 15, 20, 30 detenciones, procedimientos, es un delincuente y por lo tanto efectivamente debería estar privado de libertad. Pero ahí entonces hay también otro tema con los jueces, ¿ya? Eh, Porque cada juez es libre para determinar. Entonces ahí vamos con el criterio de los jueces y muchos decimos, bueno, no sé, no sabemos qué les enseñan en la academia judicial para no llegar a comprender estos temas que son sociales y dejar en libertad a muchos delincuentes. Maricel, Claro, eso iba a decir yo que creo que al final los jueces aplican su criterio y, y, y entienden la ley de acuerdo a lo que ellos consideran, ¿verdad? Que a veces hay situaciones que son complejas, pero ellos no lo ven tan así. Entonces, hay sanciones menos graves, hay arresto domiciliario, nocturno, cuando en realidad debería ser otro. Pero yo creo que es eso, que los jueces, ellos ven cómo aplican la ley y cómo la visualizan. así es Maricel. No, Cada juez determina en definitiva cómo. Tienen esa claro, libertad. ahí no tenemos nada que hacer. Nada que hacer. Juan, Efectivamente, como dicen ustedes, no se tiene nada por hacer, pero a los jueces no les parece como patético o quizás más bien ridículo, con todo respeto, pero es que los únicos que repiten son los niños y los estúpidos. Y si el delincuente repite, también es porque se lo permiten, creo yo, con respeto, obviamente. así es Juan. Lamentablemente. Y bueno, muchos jueces caen en esa, en creerse superiores al resto, hay casi dioses, entonces, y digo porque he visto muchos jueces a través de los años de ejercicio, y hay muchos que son así, o sea, ellos creen que son casi una divinidad, entonces poco también se puede hacer en ese sentido. Bien, sigamos. Letra D. Nadie puede ser arrestado, detenido, sujeto a prisión preventiva o preso, sino en su casa o en lugares públicos destinados a este objeto. Esas son las formas de detención, es decir, o arresto domiciliario o prisión preventiva en algún centro penitenciario. No existe otro lugar donde una persona puede ser detenida o arrestada. ¿Bien? Ahora, cuando nosotros pensamos que este procedimiento se realiza en una unidad policial, esa unidad policial también está dentro de lo que establece la ley para la privación de libertad, pero en este caso recuerden que esta privación de libertad es transitoria, es decir, está en tránsito hacia un tribunal, ¿bien? Para que éste determine si la persona queda en libertad o en prisión preventiva en una unidad penitenciaria. Los encargados de las prisiones no pueden recibir en ellas a nadie en calidad de arrestado o detenido, procesado o preso, sin dejar constancia de la orden correspondiente, emanada de la autoridad que tenga facultad legal, en un registro que será público. Todas las personas que son privadas de libertad deben tener una resolución emanada de un tribunal, del Tribunal de Garantía o del Tribunal Oral en lo Penal, que determine, que ordene la internación de esa persona. Si no existe esa orden, ninguna persona puede ingresar a una unidad penitenciaria bajo la calidad de arrestado, detenido, procesado o preso.
¿Bien? Ninguna incomunicación puede impedir que el funcionario encargado de la casa de detención visite al arrestado o detenido, procesado o preso que se encuentre en ella. Este funcionario está obligado siempre que el arrestado o detenido lo requiera a transmitir al juez competente la copia de la orden de detención o a reclamar para que se le dé dicha copia o a dar el mismo un certificado de hallarse detenido aquel individuo si al tiempo de su detención se hubiera omitido ese requisito. E. La libertad del imputado procederá a menos que la detención o prisión preventiva sea considerada por el juez como necesaria para la investigación o para la seguridad del ofendido o de la sociedad, tal como ya se los había comentado. La ley establecerá los requisitos y modalidades para obtener la apelación de la resolución que se pronuncie sobre la libertad del imputado por los delitos a que se refiere el artículo 9 será conocida por el Tribunal Superior que corresponda, en este caso la Corte de Apelaciones, integrado exclusivamente por miembros titulares. La resolución que la apruebe u otorgue requerirá ser acordada por unanimidad. Mientras dure la libertad, el imputado quedará siempre sometido a las medidas de vigilancia que de la autoridad que la ley contemple. Medidas que están señaladas en el Código Procesal Penal, por ejemplo, medida bajo vigilancia de funcionario, restricción también para movilizarse, tobillera, quedan bajo la custodia de algún delegado penitenciario, etc. Bueno, y siempre también el arraigo nacional. En las causas criminales no se podrá obligar al imputado o acusado a que declare bajo juramento sobre hecho propio. Tampoco podrán ser obligados a declarar en su contra los ascendientes, descendientes, cónyuge y demás personas que según los casos y circunstancias señala la ley. Es decir, aquí no se puede obligar bajo coacción, bajo ninguna presión, que el acusado declare bajo hecho propio en su contra. Ahora, también no se puede obligar a esta persona que declare bajo juramento nada, salvo el caso que esta persona voluntariamente quiera prestar declaración. Pero, perdón, pero no se le puede obligar. Tampoco se puede obligar a sus ascendientes, descendientes, cónyuge y otras personas cercanas a este, es decir, a los padres, los hijos, a los cercanos, hermanos, tíos, al cónyuge, al conviviente, no se les puede obligar a que declaren en contra del imputado o del acusado. Si ocurre esto, evidentemente se puede denunciar y quien obligó a esta persona a declarar va a ser sancionado. No podrá imponerse la pena de confiscación de bienes sin perjuicio del comiso en los casos establecidos por las leyes, pero dicha pena será procedente respecto de las asociaciones ilícitas, es decir, a una persona que ha sido detenida, arrestada por la comisión o detenida por la comisión de algún delito, no se le pueden confiscar sus bienes, salvo el caso del comiso, en el caso de las asociaciones ilícitas, porque el comiso vendría a confiscar los bienes que son producto de la actividad ilícita. Bien, como por ejemplo en el caso de las asociaciones ilícitas de narcotráfico. Todo lo que adquieran producto del narcotráfico, evidentemente y de acuerdo a la ley, se pueden decomisar. ¿Bien? Pero una persona común y corriente que es un delincuente solitario, sus bienes no se le pueden confiscar. No podrá aplicarse como sanción la pérdida de los derechos previsionales. Y una vez dictado sobreseimiento definitivo o sentencia absolutoria, el que hubiere sido sometido a proceso o condenado en cualquier instancia por resolución de que la Corte Suprema declare injustificadamente errónea o arbitraria, tendrá derecho a ser indemnizado por el Estado de los perjuicios patrimoniales y morales que haya sufrido. La indemnización será determinada judicialmente en procedimiento breve y sumario y en él la prueba se apreciará en conciencia. Y esta letra I es la que establece entonces la indemnización por error judicial, en donde si el Estado, es decir, el Poder Judicial, se ha equivocado respecto de una persona y ha sido sometida a proceso o ha sido condenada y después se demuestra su inocencia,
entonces el Estado debe indemnizar a la persona por ese error judicial. El proceso de la indemnización comienza en la Corte Suprema, la que debe declarar que la sentencia o el sobreseimiento, ¿cierto? Y sobre todo la sentencia han sido erróneas. Una vez que declara eso la Corte Suprema, entonces se va a juzgado civil para que el juzgado determine cuál es el monto de la indemnización que el Estado debe pagar. Luego de eso, entonces, el Tribunal Civil emitirá la resolución y ordenará que el fisco, en este caso, bueno, que el Estado, en este caso el fisco, ¿cierto?, pague la indemnización que señale la sentencia definitiva. Eso también bastante acotado para que se comprenda. 8. El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. La ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente. Este es un derecho que absolutamente no se respeta. Recordar que la Constitución solamente asegura, no garantiza, porque si no, todos podríamos demandar al Estado porque no estamos viviendo en un medio ambiente libre de contaminación. Bien, tenemos montones de diversos tipos de contaminación, porque aquí no solamente es la contaminación del aire, ¿cierto? No es la contaminación de la polución, sino que hay contaminación lumínica, hay contaminación acústica, hay contaminación alimentaria, etc. O sea, estamos en un medio ambiente contaminado. De ahí entonces que, reitero, esta Constitución solamente asegura y no garantiza. Leandro. No, profe, disculpe, lo que pasa es que me parece muy irónico en los supermercados o muchos locales que está prohibido dar bolsitas por el cuidado del medio ambiente, pero sin embargo hay productos que están envasados en plástico, entonces ¿cómo puede ser? Y encima están descaradamente a la vista. Así es, y además venden bolsas. Entonces, es una dicotomía. ¿Ya? Evidentemente, muchos creen, y en algún momento escuché que esta ley de no entregar más bolsas plásticas era simplemente para que los supermercados y las tiendas también, las tiendas de retail, pudieran vender las bolsas. Porque si nosotros vemos las bolsas que se venden en el retail, en los supermercados, sí, hay algunos, ¿cierto?, que tienen bolsas de papel, pero las otras son plásticas. Entonces, ¿de qué, en el fondo, Leandro, cierto, de qué estamos hablando? O no se dan bolsas plásticas o se dan bolsas, o se venden las bolsas plásticas. ¿Cuál es ahí el tema? Maricel. Referente a las bolsas. O sea, nosotros como compradores de las tiendas compramos la bolsa y más encima le hacemos publicidad a la tienda. O sea, negocio redondo porque ellos se ahorran en publicidad. Así es, Maricel. ¿Eh? Por eso comento, o sea, Es, ¿cuál era el fin de, esa, de esa ley? Yo creo esa que es va la para allá. ganancia. Así es, Esa es la ganancia. así es. Ahora, esto de vivir en un medio ambiente libre de contaminación es independiente. Existe una ley, la ley 19.300, que es la ley del medio ambiente. Existen tribunales medioambientales. Bien, existen procedimientos. Hay un procedimiento que se llama SEIA, que es para que las empresas, previamente a iniciar sus faenas, bien, existe una serie también de empresas que deben presentar este estudio. El SEIA es el Sistema de Estudios de Impacto Ambiental. Bien, perdón. Que la ley Salud. 19, gracias, que la ley 19.300 establece para esos casos, pero ahí también hay eh, un tremendo vacío porque va a depender de los intereses económicos de quién, de la empresa que presente el estudio, de que presente el proyecto y del Estado también, del gobierno de turno. Ya vamos ahí a ver que en algunos gobiernos sí se han autorizado proyectos que realmente contaminan el medio ambiente y en otros no se han autorizado, pero después como posteriormente viene un gobierno distinto, ahí se terminan autorizando. Bien, entonces estamos ahí, el Estado está
debiendo ese derecho a todos nosotros. Juan, Y eso que se supone que hay comisión o mesa de trabajo de ambiente. se supone. Pero, bueno, esto no ocurre solamente en nuestro país, en realidad ocurre en todos los países, así que, pero como estamos acá en Chile, ¿cierto? Tenemos que hablar de este país. El derecho a la protección de la salud. El Estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación del individuo. Y aquí, obviamente, hay que leer entre líneas, ¿cierto? Que protege, y vuelvo a repetir, no garantiza, sino que protege el libre e igualitario acceso, evidentemente, dependiendo del poder económico que tengamos cada uno de nosotros. Le corresponderá asimismo la coordinación y el control de las acciones relacionadas con la salud. Es deber preferente del Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud, sea que se presten a través de instituciones públicas o privadas, en la forma y condiciones que determine la ley, ya que podrá establecer cotizaciones obligatorias. Cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desea acogerse, sea estatal o privado. Vuelvo a repetir, aquí hay que leer también entre líneas, dependiendo de la capacidad económica que tenga cada persona. Porque yo, si soy indigente, no tengo acceso, por ejemplo, a la ISAPRE. Si yo gano menos de una cierta cantidad de dinero, tampoco tengo acceso a las ISAPRES. Entonces, ese derecho a elegir está solamente señalado en la Constitución y en la realidad eso no existe. Lo mismo que ocurre con el derecho a la educación. La educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida. Los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos. Corresponderá al Estado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho. Para el Estado es obligatorio promover la educación parvularia, para lo que financiará un sistema gratuito a partir del nivel medio menor, destinado a asegurar el acceso a este y sus niveles superiores. El segundo nivel de transición es obligatorio, siendo requisito para el ingreso a la educación básica. La educación básica y la educación media son obligatorias, debiendo el Estado financiar un sistema gratuito con tal objeto, destinado a asegurar el acceso a ellas de toda la población. En el caso de la educación media, este sistema, en conformidad a la ley, se extenderá hasta cumplir los 21 años de edad. Corresponderá al Estado, asimismo, fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles, estimular la investigación científica y tecnológica, la creación artística y la protección e incremento del patrimonio cultural de la nación. Es deber de la comunidad contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de la educación. Por lo tanto, aquí también va a depender en este derecho a la educación, que si ustedes ven, no hay una garantía, sino que simplemente aquí se limita la Constitución a señalar que es una obligación, que el Estado debe promover, debe fomentar, pero no que este derecho a la educación está garantizado. Simplemente tenemos esta promoción por parte del Estado de la educación. 11. Así es, Juan, así es. Bueno, el analfabetismo ha bajado bastante en nuestro país. Sigue existiendo, sí, un cierto nivel de analfabetismo y hoy día existe otro tipo de analfabetismo también, que es el analfabeto tecnológico. Y ese sí también hoy día tiene un gran porcentaje, ¿ya? En todos los niveles eh, etarios y también socioeconómicos. O sea, este analfabetismo atraviesa todas las capas de la sociedad. La libertad de enseñanza incluye el derecho a abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales. La libertad de enseñanza no tiene otras limitaciones que las impuestas por la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional. La enseñanza reconocida oficialmente no podrá orientarse a propagar tendencia político-partidista alguna. Los padres tienen el derecho a escoger el establecimiento de enseñanza para sus hijos, dependiendo del nivel socioeconómico que tengan.
Una ley orgánica constitucional establecerá los requisitos mínimos que deberán exigirse en cada uno de los niveles de la enseñanza básica y media y señalará las normas objetivas de general aplicación que permitan al Estado velar por su cumplimiento. Dicha ley, del mismo modo, establecerá los requisitos para el reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales de todo nivel. Podemos ver nuevamente que respecto de la libertad de enseñanza tampoco existe una garantía, sino que simplemente los padres podrán escoger el tipo de enseñanza o el establecimiento donde ellos pretendan que sus hijos puedan educarse, que vuelvo a repetir, va a depender del nivel socioeconómico, de la capacidad económica que tengan, y el Estado siempre, en este caso, va a limitarse a revisar los antecedentes para que los establecimientos puedan regularizarse, que puedan aprobarse su entrada en funcionamiento. Maricel. Profe, eso de la libre elección del colegio que uno quiere para su hijo, bueno, yo creo que 10 años atrás se podía hacer, porque ahora con este sistema de postulación, que te dan 3 opciones, de las 3 opciones puede que no quede en ninguno y se mantenga en el que está, o puede que quede en uno que ni siquiera lo eligió, que le queda más lejos de su domicilio que en el colegio antiguo. Y definitivamente o derechamente queda sin colegio. Está complicado ahí. Vuelvo a señalar a Maricel, va a depender de la capacidad económica de los padres también. Porque si yo no tengo la capacidad económica y quiero que mi hijo vaya a un colegio privado, no puedo. ¿Bien? Porque si yo gano el mínimo, sueldo mínimo, 500.000 pesos, ¿podré enviar a mi hijo a un colegio que mensualmente cuestan 100, 150, 200.000 pesos? Imposible. Entonces, esa libertad tampoco existe. ¿Ya? Y la otra problemática es respecto de los colegios estatales, ¿cierto? Municipales, que existe este sistema hoy día que también viene a complicar un poco más las cosas. Entonces, eh, No, lo que se llama la Constitución está muy bien, ¿ya? Está muy bien, pero en la práctica, muy mal. claro, O claro, porque medianamente, esta medianamente para no ser nueva tan crítico. forma de matrícula también afecta a los colegios particular subvencionados. Así es, Entonces, efectivamente. estamos sonados. Y seguimos. Linda la constitución, linda la letra, pero la práctica, Pero Maricel, se tuvo la oportunidad de cambiarla. Y pero no iba a ser muy diferente, porque la sí, ley es lo sí, que Maricel, dice y otro es lo que se practica. sí, pero había otra forma, era otra forma de plantear el tema. Y además que en el proyecto se garantizaba, por lo tanto iba a ser con más fuerza, pero se creyeron otras cosas. Pero también No esto aprobaron. no es tampoco el espacio para discutir eso. Juan, No, no, que yo iba a No, decir porque eso, ahí que pueden salir ronchas. lamentablemente no aprobaron y no es el espacio tal cual usted lo dijo. así es, así es. Bien, estimados, 8:05, vamos a un pequeño recreo y nos reencontramos para terminar. ¿Les parece? 8:15, 10 minutos. Ok, gracias, profe. Nos vemos.
Bien, continuamos. Vamos con el número 14, 13, ¿o no? No, perdón, número 12. Libertad de opinión y la de informar sin censura previa en cualquier forma y por cualquier medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de esas libertades, en conformidad a la ley, la que deberá ser de quórum calificado. Esto específicamente va también para los medios de comunicación, la libertad de emitir opinión, la de informar, sin censura previa, pero también para cualquier medio de comunicación y cualquier expresión comunicativa. Es decir, también nosotros tenemos esta libertad de emitir opinión, de informar, pero dentro de lo que establece la ley. Es decir, no cometer delitos, por ejemplo, el delito de injurias y calumnias, ni tampoco abusos, porque si también cometemos estos excesos, y le imputamos a una persona un delito o tratamos de denostarla, eh, afectando su honra, afectando su vida privada, etcétera, entonces también estamos cometiendo un delito y por lo tanto podemos ser sancionados. La ley en ningún caso podrá establecer monopolio estatal sobre los medios de comunicación social. Toda persona natural o jurídica ofendida o injustamente aludida por algún medio de comunicación social tiene derecho a que su declaración o rectificación sea gratuitamente difundida en las condiciones que la ley determine por el medio de comunicación social en que esa información hubiere sido emitida. Toda persona natural o jurídica tiene derecho de fundar, editar y mantener diarios, revistas y periódicos en las condiciones que señala la ley, es decir, cumpliendo con los requisitos que establece la ley para conformar, para fundar, editar y mantener todos estos medios de comunicación. El Estado, aquellas universidades y demás personas o entidades que la ley determine podrán establecer, operar y mantener estaciones de televisión. Habrá un Consejo Nacional de Televisión, autónomo y con personalidad jurídica, encargado de velar por el correcto funcionamiento de este medio de comunicación. Una ley de quórum calificado señalará la organización y demás funciones y atribuciones del referido consejo. La ley regulará un sistema de calificación para la exhibición de la producción cinematográfica y que básicamente hoy día es respecto de la edad y no como antiguamente ocurría y que ocurrió en los años 80. Recordarán los que tienen más experiencia, los que tienen más tiempo viviendo aquí y sobre todo los que vivimos en esa época, que era censurado también no solo respecto de la edad, sino que también respecto de lo que opinaba la iglesia. Y así vieron muchos espectáculos, muchas películas que fueron prohibidas por la iglesia y que en definitiva no se estrenaban, y los conciertos, por ejemplo, o los espectáculos no se podían realizar porque la iglesia señalaba que iban en contra de la moral y iban en contra básicamente del dogma religioso. Bien, hoy día eso ya no existe, o se entiende por lo menos que no existe, y por lo tanto hoy día es más bien por un tema etario y que efectivamente no afecte tampoco la moral y las buenas costumbres. Bien, de ahí entonces que las producciones pornográficas están prohibidas para los menores de 18 años y solamente pueden exhibirse en ciertos y determinados lugares. Por ejemplo, o sea, ese es un ejemplo solamente. Número 13, el derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas. Las reuniones en las plazas, calles y demás lugares de uso público se regirán por las disposiciones generales de policía. Bien. Y aquí también entramos en otra dicotomía que señala la Constitución y otra que está establecida en la ley. La Constitución señala que podemos reunirnos pacíficamente sin permiso previo y sin armas. Bien, pero después señala que las reuniones en plazas, calles y demás lugares de uso público se regirán por las disposiciones generales de policía. Evidentemente, nosotros nos podemos reunir en cualquier lugar, ¿bien? Pacíficamente. Pero también cuando las personas se desean manifestar, deben cumplir con ciertos requisitos y por lo tanto aquí ya no se pueden reunir pacíficamente sin permiso previo, sino que deben solicitar para estas manifestaciones
o en general también reuniones más masivas, con lo que establece la intendencia, con lo que establece la gobernación. Y en algunos casos también solicitar los permisos que correspondan a carabineros, ¿bien? Para, por ejemplo, eh, caminar, ¿cierto?, por la vía pública, por la calzada, porque ahí están obstruyendo el tránsito, ¿bien? Pero si yo me reúno en una plaza a manifestarme, no puedo en ese caso, no puedo bajar a la calzada, porque si no estoy eh, eh, afectando el orden público y me pueden detener. Es decir, aquí hay una serie de restricciones también a lo que es la reunión pacífica y sin armas, ¿bien? Y evidentemente esto está de esta forma para mantener el orden público, para evitar que se produzcan, sobre todo con el tránsito vehicular, que se produzca esta obstrucción y el peligro también para las personas al transitar por la calzada, ¿bien? Por lo tanto, vuelvo a repetir, aquí hay eh, una confrontación entre estos dos incisos del número 12. Número 14. El derecho a presentar peticiones a la autoridad sobre cualquier asunto de interés público o privado sin otra limitación que la de proceder en términos respetuosos y convenientes. Hoy día tenemos lo que es la ley de transparencia, lo que son las OIRs, donde podemos, sobre todo en las OIRs, presentar estas peticiones a la autoridad. Cada organismo público tiene una OIRS. La OIR es la Oficina de eh, Oficina. Informaciones, reclamos y Gracias, solución. gracias Juan. Información, reclamos y sugerencias. Bien, vuelvo a repetir, todos los organismos públicos hoy día tienen esta oficina, por lo tanto, a través de la OIRS y por último también a través de la ley de transparencia podemos realizar estas solicitudes. Número 15, el derecho a asociarse sin permiso previo. Bien, y aquí básicamente es que nos podemos asociar a cualquier organismo, cualquier persona o grupo intermedio, ya sea religioso, ya sea político, ya sea gremial, lo que sea. Bien, por lo tanto aquí nos podemos asociar a cada una de las iglesias de los distintos credos, a cada uno de los partidos políticos que existen en nuestro país, a cada una también de las asociaciones gremiales que existen, sindicatos que existen, dependiendo obviamente, pero el sindicato es más restringido, pero las asociaciones gremiales en general son más flexibles respecto de quiénes se pueden asociar a ellos. ¿Bien? Los profesionales se pueden asociar a los distintos colegios de profesionales que existen, los colegios de técnicos también se pueden asociar dependiendo del área, etcétera. Juan. Hablando legalmente, porque si no lo hacen legal, ahí es donde se hace la asociación ilícita. Por supuesto, Juan, aquí debe estar todo conforme a lo que establece la Constitución y las leyes, porque si no, si esa asociación no cumple con lo que establece la Constitución y las leyes, es una asociación ilegal, y de ahí también tenemos las asociaciones ilícitas y las asociaciones criminales, que evidentemente es para cometer delitos y no están autorizadas por la ley. Por lo tanto, se entiende que en general no deberíamos asociarnos a estos grupos, salvo, evidentemente, si la persona es delincuente o está dada a la delincuencia. Ese es otro tema. Bien. Em, Corresponderá al Tribunal Constitucional declarar la inconstitucionalidad de estos grupos, asociaciones que van en contra o que no cumplen con lo que establece la ley, sin perjuicio de las demás sanciones establecidas en la Constitución o en la ley. Las personas que hubieran tenido participación en los hechos que motiven la declaración de inconstitucionalidad a que se refiere el inciso precedente no podrán participar en la formación de otros partidos políticos, movimientos u otras formas de organización política, ni optar a cargos públicos de elección popular, ni desempeñar los cargos que se mencionan en los números 1 a 6 del artículo 57, que son cargos de elección popular: presidente, diputado, senador,
gobernador, intendente, alcaldes, concejales, etc., por el término de 5 años contado desde la resolución del tribunal. Si a esa fecha las personas referidas estuvieran en posesión de las funciones o cargos indicados, los perderán de pleno derecho. Las personas sancionadas, en virtud de este precepto, no podrán ser objeto de rehabilitación durante el plazo señalado en el inciso anterior. La duración de las inhabilidades contempladas en dicho inciso se elevará al doble en caso de reincidencia. Número 16. Libertad de trabajo y su protección. Toda persona tiene derecho a la libre contratación y a la libre elección del trabajo con una justa retribución. Y aquí también podríamos hablar qué se entiende por justa retribución. Bien, si es el ingreso mínimo o es superior, como se ha planteado por varios organismos, desde la Iglesia hasta los sindicatos, ¿bien? O asociaciones, agrupaciones de sindicatos, como son las federaciones y las confederaciones. ¿Bien? ¿Qué se entiende por una justa retribución? Se prohíbe cualquier discriminación que no se base en la capacidad o idoneidad, sin perjuicio de que la ley pueda exigir la nacionalidad chilena o límites de edad para determinados casos. Y aquí vamos a lo que el Código del Trabajo señala como esta no discriminación y que está contenida en el artículo 2 del Código del Trabajo y que está prohibida por la ley, ¿bien? Y por la ley antidiscriminación también. Por lo tanto, aquí la discriminación negativa no puede darse, pero sí la discriminación positiva. Es decir, esta discriminación que tiene como base la capacidad, la idoneidad personal. Esa discriminación sí es posible porque va de acuerdo a, uno, la capacidad de las personas, dos, la idoneidad personal respecto de responsabilidad, respecto de una serie de requisitos también que pueden incluirse para realizar o para tener esta discriminación, que vuelvo a repetir, es una discriminación positiva y así lo entiende también el Código del Trabajo. Ninguna clase de trabajo puede ser prohibido, salvo que se oponga a la moral, a la seguridad o a la salubridad pública, o que lo exija el interés nacional o una ley lo declare así. Ninguna ley o disposición de autoridad pública podrá exigir la afiliación a organización o entidad alguna como requisito para desarrollar una determinada actividad o trabajo, ni la desafiliación para mantenerse en esto. Y inciso va en relación también respecto de los empleadores. El empleador no puede prohibir la creación de un sindicato o que un trabajador se afilie o se desafilie a un sindicato para permanecer en el lugar de trabajo. Los funcionarios públicos también tienen libertad para crear las asociaciones de funcionarios y los directores o los jefes de servicio no pueden prohibir porque si no estarían cayendo en una acción antisindical y que está sancionada por la ley. La ley determinará las profesiones que requieren grado o título universitario y las condiciones que deben cumplirse para ejercerlas. Los colegios profesionales constituidos en conformidad a la ley y que digan relación con tales profesiones estarán facultados para conocer de las reclamaciones que se interpongan sobre la conducta ética de sus miembros. Contra sus resoluciones podrá apelarse ante la Corte de Apelaciones respectiva. Los profesionales no asociados serán juzgados por los tribunales especiales establecidos en la ley. La negociación colectiva con la empresa o en que laboren, perdón, es un derecho de los trabajadores, salvo los casos en que la ley expresamente no permita negociar. Si existen sindicatos, por lo general existe negociación colectiva. Bien, los trabajadores se pueden reunir para negociar colectivamente mejoras en su situación laboral. Cuando la ley prohíbe la negociación respecto de ciertos funcionarios, bien, sobre todo funcionarios públicos. Y aquí específicamente tenemos a las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, quienes no pueden crear ni afiliarse a asociaciones de funcionarios y por lo tanto tampoco pueden negociar.
La generalidad del resto de los funcionarios públicos pueden crear asociaciones gremiales o asociaciones de funcionarios, perdón, y a través de estas pueden negociar entonces con el Estado. La ley establecerá las modalidades de la negociación colectiva y los procedimientos adecuados para lograr en ella una solución justa y pacífica. El Código del Trabajo tiene un capítulo destinado a lo que es la negociación colectiva y un marco regulatorio respecto de lo que es la negociación colectiva y los procedimientos también que se refieren a esta. La ley señalará los casos en que la negociación colectiva deba someterse a arbitraje obligatorio, el que corresponderá a tribunales especiales de expertos cuya organización y atribuciones se establecerán en ella. También dentro de este capítulo de la negociación colectiva existe lo que es el arbitraje obligatorio para ciertos tipos de trabajadores en ciertas situaciones que el propio código señala. No podrán declararse en huelga los funcionarios del Estado ni de las municipalidades. Bien, esto respecto de lo que establece la Constitución, respecto de lo que establece el Código del Trabajo. Pero, como la huelga es solamente declarada por los sindicatos, no existe huelga para los funcionarios públicos porque los estatutos de las asociaciones de funcionarios no lo contemplan. ¿Qué es lo que se contempla en estos casos? El paro. El paro es para los funcionarios públicos como la huelga es para los trabajadores privados. Bien. Por lo tanto, aquí no se incumple ninguna norma, ninguna ley, está todo de acuerdo a lo que establece la normativa. Tampoco podrán hacerlo las personas que trabajen en corporaciones o empresas, cualquiera sea su naturaleza, finalidad de función, que atiendan servicios de utilidad pública o cuya paralización cause grave daño a la salud, a la economía del país, al abastecimiento de la población o a la seguridad nacional. Ahora, ¿cómo se suple esto también? Con los turnos éticos y el resto de los funcionarios en huelga o en paro. La ley establecerá los procedimientos para determinar las corporaciones o empresas cuyos trabajadores estarán sometidos a la prohibición que establece este inciso. Vuelvo a repetir, hay que hacer la diferencia entre trabajador privado o trabajador público. 17. La admisión a todas las funciones y empleos públicos en otros requisitos que los que impongan la Constitución y las leyes. Bien, este numeral es discutible, bien, porque en general en nuestro país y en todos los países existe el pituto, ¿bien? Y por lo tanto, muchas veces para acceder a cargos, sobre todo a cargos públicos, se requiere, ¿cierto?, el uso de este comodín, porque si no uno postula y llega hasta cierto límite y de ahí no pasa. Porque el amigo de, el hermano de, el familiar de, etcétera, es el que queda en el cargo y nosotros podemos verlo cuando hay, bueno, y en el sector público privado es exactamente lo mismo, en donde vemos que llega un nuevo funcionario y que con el correr del tiempo vemos que no cumple con el perfil y sabemos después que es pariente de, amigo de. ¿Bien? Bueno, número 18. El derecho a la seguridad social. Las leyes que regulen el ejercicio de este derecho serán de quórum calificado. La acción del Estado estará dirigida a garantizar el acceso a todos los habitantes al goce de prestaciones básicas uniformes, sea que se otorguen a través de instituciones públicas o privadas. La ley podrá establecer cotizaciones obligatorias. El Estado supervigilará el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad pública. Hay que fijarse acá entonces que efectivamente en cuanto a la seguridad social, bien, es bastante acotado, pero la ley establece cotizaciones obligatorias como una forma, evidentemente, de crear, hoy día, sobre todo en las FP, es una cuenta individual. Antiguamente era un fondo común. Bien, pero hoy día es una cuenta individual, por lo tanto la cotización obligatoria es para crear esa cuenta individual para el momento de jubilarse y que tenga algún tipo de jubilación.
Respecto de prestaciones básicas uniformes, sí, ahí podemos hablar que el Estado sí entrega estas prestaciones básicas uniformes, sobre todo para las personas de más escasos recursos. Bien, y el Estado efectivamente también supervigila el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad. Ok, Cheri, a la seguridad social. El derecho de sindicarse en los casos y formas que señale la ley, la afiliación sindical será siempre voluntaria. Efectivamente, aquí también tenemos que las personas se afilian, ya sea a sindicato o a asociación de funcionarios, voluntariamente. No pueden ser obligados a afiliarse ni obligados a desafiliarse. Y eso en general sí se mantiene, sí se cumple. Las organizaciones sindicales gozarán de personalidad jurídica por el solo hecho de registrar sus estatutos y actas constitutivas en la forma y condiciones que determina la ley. La ley contemplará los mecanismos que aseguren la autonomía de estas organizaciones. Las organizaciones sindicales no podrán intervenir en actividades político-partidistas, es decir, las asociaciones o organizaciones sindicales no pueden participar en actividades políticas, ir a marchas políticas, eh, apoyar evidentemente ciertos candidatos, etcétera. Bien, las organizaciones sindicales se entiende que son apolíticas porque su creación es distinto. Bien, su creación es para proteger los derechos de los trabajadores, no proteger los derechos políticos o de orientación política de los trabajadores, sino que las condiciones laborales. 20. La igual repartición de los tributos en proporción a las rentas o en la progresión o forma en que fije la ley y la igual repartición de las demás cargas públicas. En ningún caso la ley podrá establecer tributos manifiestamente desproporcionados e injustos. Los tributos que se recauden, cualquiera sea su naturaleza, ingresarán al patrimonio de la nación y no podrán estar afectos a un destino determinado. Sin embargo, la ley podrá autorizar que determinados tributos puedan estar afectados a fines propios de la defensa nacional. Asimismo, podrá autorizar que los que graban actividades o bienes que tengan una clara identificación regional o local puedan ser aplicados dentro de los marcos que la misma ley señale, por las autoridades regionales o comunales para el financiamiento de obras de desarrollo. También en este caso se cumple con este numeral porque los tributos se reparten en proporción a las rentas, ¿bien? Y son progresivas, es decir, aquí nosotros debemos entender que los tributos, si una persona gana más, se entiende que debe pagar más. Distinto, obviamente, es la forma en que se puede evitar pagar más, sobre todo con las empresas, ¿bien? Existen resquicios legales tributarios para que las empresas eviten pagar tanto impuesto. En donaciones que pueden realizar las empresas, capacitaciones que realizan las empresas también, bien, y un sinfín de otras formas en que las empresas pueden rebajar los impuestos, a diferencia de las personas naturales que en general no tienen esas posibilidades. Bien, pero siempre hay una forma de acuerdo a la ley para evitar eso. Pero en la práctica y legalmente se cumple con la repartición de los tributos. Bien, además que los tributos en general ingresan al patrimonio de la nación, al fisco, y van a un fondo común que, de acuerdo a la ley de presupuesto, se va repartiendo de acuerdo a las necesidades de cada área de la nación en ese y que van señaladas en ese presupuesto. Bien. Número 21, el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen. El Estado y sus organismos podrán desarrollar actividades empresariales o participar en ellas solo si una ley de quórum calificado los autoriza. En tal caso, esas actividades
estarán sometidas a la legislación como aplicable a los particulares, sin perjuicio de las excepciones que por motivos justificados establezca la ley, la que deberá ser, asimismo, de quórum calificado. Y aquí la ley señala, en definitiva, que podemos desarrollar cualquier actividad económica, cualquiera, siempre que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional. El resto, cualquier actividad podemos desarrollarla siempre cumpliendo con lo que establece la ley. Bien, es decir, si yo quiero vender sopaipillas en la calle, se entiende que puedo hacerlo de acuerdo a este numeral, pero tengo que cumplir con los requisitos que establece la ley para poder vender alimentos. Es decir, tengo que contar con una patente, tengo que tener los permisos del Ceremi, etcétera. ¿Bien? Si yo quiero, no sé, quiero vender artículos electrónicos, yo puedo hacerlo, pero tengo que cumplir con lo que establece la ley, pagar la patente, que los artículos electrónicos estén autorizados de acuerdo, y dependiendo del artículo electrónico, dependiendo de, por ejemplo, no sé, el ictus me parece que, o los otros organismos que autorizan, en este caso, la venta de artículos electrónicos. Bien, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no podemos desarrollar una actividad que vaya en contra de la ley, orden público, moral, seguridad nacional. Juan, Profe, antes de que se me olvide, una pregunta, lamentablemente saliéndome del tema, pero ¿por qué cuando se promulga una ley es tan relevante mencionar el quórum calificado? va a depender de la ley. No todas las leyes requieren de un quórum calificado como lo vimos en un principio, Juan. Existen ciertas Ya, leyes que sí lo requieren, pero hay otras que no. Por ejemplo, una ley ordinaria no lo necesita. ¿Ya? Aquí van a ser de quórum calificado aquellas normas que requieren, como su nombre lo indica, un quórum, una cantidad de votos que sea mucho más alto por la importancia de la norma de que se trata. Nada más que por ya, eso. profe, O por la ya, profe, incidencia que gracias. esa ley puede tener en la sociedad. ¿Ya? Vale, profe, gracias. Ok. 22. La no discriminación arbitraria en el trato que debe dar el Estado y sus organismos en materia económica. Solo en virtud de una ley y siempre que no signifique tal discriminación se podrán autorizar determinados beneficios, directos o indirectos, en favor de algún sector, actividad o zona geográfica, o establecer gravámenes especiales que afecten a uno u otras. En los casos de las franquicias o beneficios indirectos, la estimación del costo de estos deberá incluirse anualmente en la ley de presupuestos. Bien. Y aquí entonces tenemos que, por ejemplo, exenciones por zona geográfica tenemos la zona franca, Punta Arena e Iquique. Bien, donde estos están exentos del pago del IVA de ciertos productos por razones geográficas, razones de distancia, razones de X, lo que establezca la ley. ¿Ya? Existen también algunos beneficios para ciertos sectores, por ejemplo, el sector de transporte, de mercadería, ¿cierto? También tienen un beneficio que es respecto de, el pago del petróleo, etcétera. O sea, aquí la ley establece qué sectores, qué actividades, qué zonas geográficas van a tener beneficios, directos e indirectos, o van a también tener gravámenes, ¿bien? Eh, gravámenes especiales que afecten, porque, vuelvo a repetir, eso va a depender de el sector estratégico donde se encuentre ese sector, esa actividad o esa zona geográfica. Leandro. No, solo quiero agregar que, por ejemplo, en Bariloche, donde yo soy, en el mismo sueldo le aparece el beneficio de zona fría, que es un agregado que no es menor, por ejemplo, por el hecho de comprar chaquetas caras o impermeables, que es toda vestimenta cara por la zona fría. Entonces, por eso también es importante esos detalles que uno necesita por la zona, ¿no? Efectivamente, Leandro. Y eso mismo, a ver, parece que ahí sí había corrido la PPT. Por lo mismo, vuelvo a repetir, existen beneficios para zona geográfica, para sectores en la zona austral,
También existen algunos beneficios respecto de la calefacción, porque como señala Leandro también, es una zona bastante fría y por lo tanto el gasto se incrementa en esos sectores. Número 23. La libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes, excepto aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres y que deban pertenecer a la nación toda. Y la ley lo declara así. Lo anterior sin perjuicio de lo prescrito en otros preceptos de esta Constitución. Y aquí podemos, con este numeral 23, podemos adquirir todo tipo de bienes, sean bienes muebles o bienes inmuebles, salvo los que la ley establece y señala como que son naturales a toda la nación o a la humanidad. ¿Bien? Es decir, aquí yo no puedo hacerme dueño del aire, por ejemplo, porque pertenece a todos, o de las playas, o de las orillas, ¿cierto? Playas, ya sea del litoral, ya sea de los ríos o los lagos. Hay gente que lo trata de hacer, pero eso es ilegal, porque se entiende por ley que pertenece a la nación toda y por lo mismo entonces a todas las personas que habitan dentro del territorio. ¿Bien? El resto, bueno, y hay otros más, pero el resto, todo lo podemos o todo se puede adquirir. ¿Bien? Todo está dentro del comercio. Una ley de quórum calificado y cuando así lo exige el interés nacional puede establecer limitaciones o requisitos para la adquisición del dominio de algunos bienes, sobre todo bienes muebles. Dentro de estos bienes muebles están los terrenos, los predios, ¿bien? Son bienes muebles, por lo tanto, se puede limitar. Por ejemplo, eh, se entiende, y así lo establece la ley, que en los terrenos que están en los límites con otras naciones no pueden ser adquiridos por extranjeros, ¿ya? Ahí entonces existiría una limitación a la adquisición de bienes muebles. El resto, vuelvo a repetir, se puede adquirir tranquilamente. El derecho de propiedad en sus diversas especies, sobre todo toda clase de bienes corporales o incorporales. Solo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social. Esta comprende cuanto exijan los intereses generales de la nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad pública, y la conservación del patrimonio ambiental. Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de sus atributos o facultades, esencialmente del dominio, sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional, calificada por el legislador. Para esto debe existir, para la expropiación debe existir una ley que autorice la expropiación y debe existir también una resolución que ordene la expropiación, previo también de haber señalado la indemnización que le corresponde a la persona expropiada y que esa indemnización haya sido aceptada por el expropiado, porque si no es aceptada tampoco se puede expropiar y por lo tanto ahí hay que realizar otro trámite que es ante los tribunales ordinarios de justicia para que éste determine si ese predio, ese lugar, se puede o no se puede expropiar. El expropiado podrá reclamar de la legalidad del acto expropiatorio ante los tribunales ordinarios, tal como ya se los había comentado, y tendrá siempre derecho a indemnización por el daño patrimonial efectivamente causado, lo que se fijará de común acuerdo o en sentencia dictada conforme a derecho por dichos tribunales. A falta de acuerdo, la indemnización deberá ser pagada en dinero efectivo al contado. La toma de posesión material del bien expropiado tendrá lugar previo pago del total de la indemnización, la que, falta de acuerdo, será determinada provisionalmente por peritos en la forma que señale la ley. En caso de reclamo acerca de la procedencia de la expropiación, el juez podrá, con el mérito de los antecedentes que se invoquen, decretar la suspensión de la toma de posesión. Aquí es sumamente importante entender y tener claro que un predio y todos los predios pueden ser expropiados por causa de utilidad pública, pero para eso se requiere una ley. Y luego, no es que inmediatamente, una vez que
que se declare un lugar como expropiable, se le va a expropiar. Pueden pasar años antes de la expropiación, pero previo a la expropiación también debe ser pagada toda la indemnización completa. Si no, tampoco se puede expropiar. Por lo tanto, vuelvo a repetir, aquí pueden pasar años antes de que se pueda expropiar un lugar. El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas, comprendiéndose en estas las covaderas, arenas metalíferas, salares, depósitos de carbono e hidrocarburos y las demás sustancias fósiles, con excepción de las arcillas superficiales. No obstante, la propiedad de las personas naturales o jurídicas sobre los terrenos en cuyas entrañas estuvieran situadas. Aquí las minas se dan en concesión para la explotación, pero las minas son del Estado. ¿Bien? Ahora, las personas que obtienen esta posibilidad de explotarla, evidentemente se van a lucrar de ella, se pueden lucrar, pero vuelvo a repetir, se debe solicitar autorización para que se le entregue entonces este permiso de explotación minero. ¿Ya? Y previo a eso se deben hacer unos estudios y cumplir con una serie de requisitos para que la explotación de la mina sea entregada a una persona natural o jurídica. Los predios superficiales estarán sujetos a las obligaciones y limitaciones que la ley señale para facilitar la exploración, explotación y el beneficio de dichas minas. Corresponde a la ley determinar qué sustancias de aquellas a que se refiere el inciso precedente, exceptuados los hidrocarburos líquidos o gaseosos, pueden ser objeto de concesiones de exploración o de explotación. Dichas concesiones se constituirán siempre por resolución judicial y tendrán la duración, conferirán los derechos e impondrán las obligaciones que la ley exprese, la que tendrá el carácter de orgánica constitucional. La concesión minera obliga al dueño a desarrollar la actividad necesaria para satisfacer el interés público que justifica su otorgamiento. Su régimen de amparo será establecido por dicha ley, tenderá directa e indirectamente a obtener el cumplimiento de esa obligación y contemplará causales de caducidad para el caso de incumplimiento o de simple extinción del dominio sobre la concesión. En todo caso, dichas causales y sus efectos deberán estar establecidos al momento de otorgarse la concesión. Como obviamente las concesiones se rigen por el derecho minero, lo ideal también es que cada vez que se vaya a solicitar el otorgamiento de una concesión minera, se asesoren por un abogado que también maneje el derecho minero, ¿bien? Porque es un derecho también, un derecho bastante especial el derecho minero, que tiene ahí algunas características. ¿Dudas, preguntas, consultas hasta acá? ¿Comentarios? Yo, profesor. Sí, Julia. Profesor, sí, buenas noches. Con respecto a lo de la ley de expropiación, por ejemplo, si un representante del Estado va y viene y me dice que me quiere expropiar ciertos metrajes de mi propiedad, ¿ya? Y me dice que, por ejemplo, 8 metros de mi propiedad están dentro y les pertenece a ellos. Y ellos me dicen que me van a expropiar esos 8 metros, ¿ya? Y en la escritura sale que la propiedad fue comprada con con esos metrajes dentro y está escrito, valga la redundancia, en la escritura. ¿Qué pasa con eso? ¿Tienen derecho como... o me dicen, no, usted no tiene derecho a pago porque esos 8 metros pertenecen a la vereda, a la calle, no a su propiedad. Pero la escritura dice lo contrario. Bueno, hay que estar a lo que señala la escritura también de compraventa de la propiedad, porque todas las propiedades tienen una historia, ¿bien? De ahí es que se debe realizar para también la compraventa de una propiedad un estudio de título que se llama, donde uno investiga y estudia la historia de la propiedad.
Evidentemente, todas las propiedades están afectas a la expropiación por utilidad pública. Pero para que exista esa expropiación, vuelvo a repetir, primero debe existir una ley que autorice la expropiación y que señale cuál es la utilidad pública que corresponde y que fundamenta la expropiación. Ahora, yo creo que es la municipalidad la que señala eso, pero la municipalidad no puede decir, estos 8 metros, como usted señala, es de nosotros y no le corresponde ningún tipo de indemnización. No es así, Claro, ¿ya? no es No así. es Y así, sobre no es todo, así. disculpe, y sobre todo si, por ejemplo, al momento de alzamiento de la propiedad y todo, y en la escritura está todo correctamente, se supone que una propiedad cuando es alzada es porque está todo correctamente inscrito, ¿verdad? Ya. Así es. De igual manera, cuando uno firma una compra de una propiedad y está todo ya estudiado y lo dice la escritura, los metrajes y todo, no debería venir el gobierno a decir lo contrario, como lo que le acabo de decir, ¿verdad? No, no, Si no. ellos quisieran expropiar esos 8 metros que pelean que son ellos, debería haber una indemnización, un pago, ¿verdad? Así es, así es. Ah, ya, muchas gracias. Y en última instancia son los tribunales ordinarios los que van a determinar. ¿Ya? Ok, profesor, muchas gracias. Ok. Maricel, Profe, ¿el pago de esa expropiación es valor fiscal o valor comercial? comercial. Ah, ya. ¿Donde el dueño le puede poner su precio? Sí, y también el organismo lo puede determinar. Y en última instancia, si no existe un acuerdo, peritos van a determinar cuál es el valor del predio o el Ya. valor Ok. de lo que se va a expropiar. Vale, gracias, profe. Siempre también en esos casos asesórense con un abogado porque ahí, como lo que señala Julia, eh, una municipalidad dice, no, esto es de nosotros. No es así, ya no es tan así la cosa y por lo tanto asesórense y que un abogado evidentemente los asesore y los defienda. Porque las municipalidades, no por ser municipalidades, no van a tratar obviamente, de no pagar las indemnizaciones que corresponden. Bien, voy a anotarlos para la asistencia. Ya la asistencia de la semana pasada está al día. Ustedes pueden revisarlo también. Hoy día ya quedó todo ok. Bien, Profe, estimados. Juan, cuénteme. ¿En qué lo eh, puedo asesorar? le puedo, le- sí, profe, qué pena, pero le puedo No, no hacer se una pena. pregunta ya para finalizar, Sí. que es totalmente aparte de todo lo que hemos visto. Cuando hay, ejemplo, un homicidio frustrado, se supone que la fiscalía o el Ministerio Público pide diligencias a las dependencias que considere pertinentes, como la BOCAR, PDI, qué sé yo. Cuando las pruebas hablan por sí solas, que no es necesaria las diligencias, pero evidentemente se solicitaron las diligencias por parte del Ministerio Público, entonces hay pruebas, hay diligencias y nunca se hace nada con las diligencias o con los resultados que muestran las diligencias, nunca hacen nada en ese caso, uno a quién le podría alegar. Pero no se hace nada que se realizaron las diligencias o no se realizaron.
lamentablemente no se realizaron. Ya, Pues, a entonces, ver, la Fiscalía solicitó las diligencias, pero ni la PDI, ninguna institución a las que se le pidieron las diligencias las realizaron. bueno, ya sea la víctima o los imputados pueden solicitar a través de sus abogados, ¿bien? Que se pida cuenta y que las diligencias se realicen. Porque si ya fueron decretadas por el tribunal, no pueden no realizarse, tienen que hacer, Porque ¿ya? incluso la causa se archivó que por falta de evidencias, y cierto que permitieran continuar con la investigación, pero ¿cómo iban a haber pruebas si lamentablemente no hay diligencias? Por eso, cualquiera de las partes, o sea, si por ejemplo a la víctima le interesa que esta diligencia o este procedimiento Continúa. continúe ¿cierto? Y se dicte sentencia, puede entonces a través de su abogado solicitar que se reactive y que se realice la diligencia. Ahora, el imputado también se le interesa, evidentemente, que se esclarezca esto y que se dicte sentencia absolutoria, por ejemplo. También puede insistir a través de su abogado que se realicen las diligencias pertinentes para demostrar que el imputado, en definitiva, no ha cometido el delito. ¿Ya? Y esto, evidentemente, para lo que posteriormente se puede realizar en caso de que exista una imputación de delito que no es tal, o sea, que se presente, ¿cierto?, una acción por injurias y calumnias. Por lo tanto, cualquiera de las partes puede solicitar que se reactive la investigación. Pueden hacerlo mientras no se dicte el sobreseimiento definitivo. Si es de sobreseimiento temporal, se puede realizar. Ya, profe, mil gracias, de verdad. Muy buena noche para todos igual. Buenas noches y ya estamos en la hora, así que vuelvo a repetir, en estos casos como el que también señala Juan, contáctense con el abogado, ¿cierto? Hablen con el abogado para que realicen estas diligencias. Bien, ya se activó la prueba, así que ya pueden comenzar a desarrollarla o más tranquilamente mañana. Ahora, terminando, voy a subir inmediatamente la grabación para que ustedes también puedan repasar esta parte que hemos visto antes de iniciar la prueba. Maricel, Buenas noches, profe, buenas y muchas noches. gracias. Me dejó muy nerviosa. A ver qué sale en la prueba. Ok. Lorena, Si me saco por la nota, me mato, me voy pito. Chao, no. Hola, profe. profesor, ¿cómo Chao. está? Buenas noches. Profesor, hola, Sí, buenas tardes, ¿cómo está? bien, ¿y usted? Bien, gracias. Profesor, Qué bueno, cuénteme. estaba escuchando que me dijo que la prueba ya estaba activa, ¿cierto? Así es. ¿Está en el aula? Sí, en el aula. Ya. Uno la puede comenzar en cualquier hora, ¿cierto? Está desde las 9 activa, pero si yo quiero hacerla como las 10 o 11, ¿la puedo hacer? Ni un problema. Puede realizarla, Ah, ya, puede abrir la prueba e iniciarla mañana hasta las 7:30, porque dura 1 hora y media. ¿Ya? ya, pero no Porque es a las pausada. 9 cierra. No, no, o sea, No, usted abrió la prueba y tiene que completarla exacto, en esa 1 hora y media. exacto. Ya, profesor, ¿Ya? muy amable, gracias. Con gusto, nos vemos. Mañana hasta qué hora? Hasta las 9, Cheri. A las 9 cierra la prueba. Bien, nos vemos. Buenas noches. Chao, profesor, gracias. Chao, chao. Buenas noches a todos, saludos, profesor. Gracias, buenas noches. Buenas noches para todos.